La figura de Jesús se alza como uno de los relatos más trascendentes y transformadores de la historia humana. Durante 20 siglos, su mensaje ha avivado la esperanza de pueblos enteros, ha inspirado a pintores y poetas, ha guiado a líderes espirituales y ha encendido la chispa de visionarios y rebeldes. Sin embargo, tras ese relato ampliamente difundido, existe un estrato más hondo, un nivel reservado a quienes se atreven a ir más allá de lo evidente. Entre parábolas familiares, como la del hijo pródigo, y prodigios célebres, como la multiplicación de los panes, se esconden códigos de conciencia que solo unos pocos han logrado descifrar. Claves capaces de liberar el potencial gigantesco que cada ser humano lleva en su interior. Para sondear esa capa velada, conviene contemplar la vida de Jesús como quien examina un diamante bajo la luz, girándolo despacio para descubrir el brillo de cada faceta. Su nacimiento, humilde en un establo, constituye la primera pista. En un tiempo que ansiaba un Mesías coronado en oro y mármol, emergió un niño envuelto en pajas. El mensaje es claro. La grandeza verdadera brota desde dentro, no depende de la apariencia externa. A los 12 años, debatiendo con los doctores de la ley en el templo, Jesús sacudió la pirámide del saber religioso. No desechó la Torá, sino que la vivificó. Citaba las Escrituras como quien aviva brasas para encender la comprensión directa. A su círculo íntimo le confiaba una consigna desconcertante. Quien tenga oídos, que escuche la música detrás de las palabras. Invitaba a leer entre líneas, a percibir el pulso vivo que late bajo cada versículo. Los evangelios oficiales son apenas la superficie de ese océano espiritual. En cuevas del desierto, escribas silenciosos copiaron manuscritos bajo lámparas de aceite, preservando técnicas de oración interior, de respiración consciente y de contemplación del corazón. Fragmentos hallados en Nag Hammadi describen cómo el maestro reunía a los discípulos en vigilias nocturnas. Les pedía cerrar los ojos y escuchar el sutil zumbido de la respiración, un rumor parecido al viento en la hierba. Esa vibración es la primera puerta al reino, murmuraba. No buscaba hipnosis, entrenaba la mente para silenciar el ruido y presentir la presencia. De ahí que resulte imprescindible desmontar el mito de un Jesús ajeno al cuerpo y a los sentidos. Los evangelios narran que compartía el pan, degustaba el vino, disfrutaba la amistad alrededor de fogatas. Convertir el agua en vino en Caná no fue simple fiesta. Simbolizó la transmutación de lo cotidiano cuando la conciencia despierta. Quien advierte la belleza secreta del existir, vuelve cada sorbo, cada palabra y cada silencio en acto sagrado. Ese conocimiento interior era subversivo para los sistemas sustentados en la obediencia ciega. Si toda persona porta la misma chispa divina que ardía en el Maestro, ¿qué lugar queda para jerarquías opresivas? Por eso, a lo largo de la historia, poderes civiles y religiosos privilegiaron la fe delegada, dependiente de intermediarios, sobre la experiencia directa. No se trata de culpar a épocas pasadas. El miedo al caos suele engendrar control. Pero la llama original nunca se extinguió. Ardió en eremitas del desierto, en buscadores gnósticos, en visionarios medievales. De esa brasa nace una práctica crucial: el silencio creador. Jesús ascendía al monte antes de tomar decisiones cruciales. Sentado entre olivos, contemplaba la aurora hasta que su mente se aquietaba y el latir del corazón se acompasaba al pulso de la tierra. Quien ha experimentado ese silencio sabe que no es vacío, sino matriz fértil donde las respuestas maduran sin esfuerzo. Esta técnica, transmitida a sus amigos más cercanos, consistía en posar la atención en el centro del pecho y escuchar la intuición que brota como un susurro tenue. Siglos más tarde, místicos orientales y occidentales la llamarían oración del corazón. Paralelamente, el maestro proponía un entrenamiento emocional audaz: abrazar la vulnerabilidad. Al llorar junto a la tumba de Lázaro, o permitir que una mujer bañara sus pies en perfume,
demostró que la sensibilidad es fuerza, no debilidad. El corazón, decía, es radar ético. Percibe el dolor ajeno y lo transmuta en compasión activa. De esa sensibilidad surge la regla dorada. Haz al otro lo que quisieras para ti. No es simple moral, es ley de resonancia. Lo que entregas vuelve multiplicado a tu propio campo de energía. Con esta visión, perdonar deja de ser sacrificio y se transforma en higiene psíquica. El resentimiento actúa como piedra amarrada al cuello del alma. Perdonar es soltarla para avanzar ligero. Cada noche, sus discípulos repasaban el día buscando sombras en el pecho. Si encontraban alguna, la exhalaban como humo y agradecían la lección. Ese ritual sencillo impedía que la amargura echara raíces. La revelación más disruptiva fue, quizá, la soberanía interior. Sois la sal de la tierra, la luz del mundo, proclamó. Al decir a pescadores y campesinos que eran luz, demolió el monopolio de la santidad. Todavía hoy incomoda a quienes prefieren súbditos sumisos. Pero de esa dignidad nace toda reconstrucción social. Gente común despertando y ofreciendo su creatividad para sanar estructuras rotas. Todo lo anterior redefine el éxito. No se mide por la resonancia de los milagros visibles, sino por la profundidad de la paz interior. Un campesino que practica el silencio creador puede hallarse más cerca del reino que un magnate anclado en el miedo. Jesús no denostó la riqueza material. Enseñó que llega por añadidura cuando la conciencia se alinea con principios universales. Buscad primero el reino, primero el ser, luego el tener. En la vida moderna, un emprendedor que inicia el día con esa oración del corazón se conecta con un propósito que trasciende el lucro. Planifica desde la calma y cada obstáculo deviene gimnasio para la resiliencia. No es magia, es neurociencia. El cerebro coherente secreta neurotransmisores que potencian la creatividad y reducen el estrés. Una madre sobrecargada que practica el perdón nocturno despierta ligera y transmite paz. Un estudiante que abraza la humildad de ser pobre de espíritu abre espacio para aprender sin defensas. Así, los secretos de Jesús se revelan como herramientas pragmáticas. Resta un desafío: el miedo a la grandeza. Muchos aceptan la historia superficial porque temen su poder interno. Jesús lo abordó en la parábola de los talentos. El siervo que escondió su moneda fue reprendido. Hoy, enterrar talentos es silenciar ideas, postergar proyectos, aplazar compasión. Honrar el legado de Jesús exige asumir riesgo creativo. Si has leído hasta aquí, tal vez la brasa de la invitación arde ya en tu interior. La voz de Jesús no pide veneración pasiva, convoca a la acción coherente, emprender que eleve dignidad, arte que cure corazones, solidaridad que recuerde a cada ser su propia luz. En última instancia, los secretos convergen en una orden simple: despierta. Despierta al milagro de la respiración, al don de elegir cada pensamiento. Despierta al poder de transformar emoción en energía creativa y de sentir la red invisible que conecta tu destino al de todos. El reino no es un lugar lejano, sino la frecuencia vibratoria de un corazón coherente, lista para manifestarse aquí y ahora en tu sí incondicional. Despertar, sin embargo, no es un instante puntual que queda congelado en la memoria como una fotografía. Es un alba que se repite cada día, una sucesión de fases en la que la luz y la sombra dialogan sin cesar. Jesús lo expresó con metáforas agrícolas que cualquier campesino de Galilea comprendía. La semilla que muere para convertirse en espiga, la levadura diminuta que acaba elevando toda la masa, el grano de mostaza que comienza casi invisible y termina ofreciendo sombra a los pájaros. Estas imágenes enseñan que la transformación interior exige paciencia, constancia y el coraje de atravesar etapas de aparente oscuridad. Si el proceso se precipita o se elude, la floración jamás madura. El primer peldaño de ese itinerario es la honestidad radical. Jesús miraba a las personas sin el velo de los prejuicios sociales. Percibió en Simón la roca que aún temblaba de miedo, en Saulo al apóstol escondido detrás del perseguidor,
En la samaritana sedienta a la teóloga capaz de contagiar a todo su pueblo. Esa mirada desnuda invita a reconocer nuestras contradicciones sin autocondenarnos. Cuando admitimos el temor, la culpa o la envidia, dejamos de gastar energía en disimularlos y la liberamos para trascenderlos. Así, la confesión original no era un trámite de oficina religiosa, era un acto de verdad que desmantelaba la cárcel interior. El segundo peldaño consiste en la metanoia, la renovación de la mente. Pablo lo resumió de forma admirable. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Hoy, la neurociencia confirma lo que el maestro intuía. El cerebro es plástico, cambia con cada pensamiento sostenido. Cuando Jesús llamaba a arrepentirse, no reclamaba remordimiento perpetuo, sino un giro cognitivo. Elegir gratitud en vez de queja, paciencia en vez de prisa, valor en vez de pánico, va moldeando nuevas redes neuronales. Con el tiempo, la paz deja de ser un acto de voluntad y se vuelve el clima natural del alma. El tercer peldaño exige coherencia entre palabra y acción. El nazareno criticó la hipocresía no por moralismo sino por física espiritual. La incoherencia fractura el cauce de la energía creadora. Cada promesa incumplida debilita nuestra autoridad interior. Cada compromiso cumplido fortalece la resonancia entre intención y realidad. Para ilustrarlo, maldijo aquella higuera frondosa sin fruto. La apariencia vacía agota la savia vital. En la práctica, basta revisar minicontratos cotidianos, llegar a la hora acordada, terminar un proyecto que prometimos, cuidar lo que decimos de un tercero. Esa lealtad con uno mismo robustece la presencia. Las oportunidades se sienten atraídas como limaduras de hierro hacia un imán. Cuando la mente ha sido renovada y las palabras concuerdan con los actos, se abre la puerta a la cocreación consciente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No es una frase motivacional vacía, sino la descripción de la mecánica de resonancia entre la mente clara y el campo de la realidad. Pedir implica enfocar el corazón en un objetivo que beneficie al conjunto. Buscar significa actuar con determinación gozosa. Llamar es reconocer la puerta interna que conduce a los recursos necesarios. Quien practica la tríada descubre sincronías asombrosas. Un correo inesperado, un mentor providencial, una idea luminosa al despertar. Parecen casualidades, son efectos de vibraciones en sintonía. Sin embargo, ningún poder interior está completo sin servicio desinteresado. Jesús invirtió el paradigma jerárquico al lavar los pies de sus discípulos. El liderazgo auténtico se inclina para elevar a los demás. En clave del siglo XXI, servir es diseñar empresas de impacto social, cultivar huertos comunitarios, escribir algoritmos que favorezcan la inclusión digital. El servicio no es limosna paternalista, es colaboración horizontal basada en la dignidad compartida. Quien sirve desde el corazón recibe, paradójicamente, un retorno multiplicado, amistades genuinas, reputación que inspira confianza y una alegría que atraviesa la tormenta. Tras estos avances, surge inevitablemente la prueba del desierto. El Evangelio relata la tentación posterior al bautismo. Panes sin esfuerzo, espectáculo para ganar fama, reinos a cambio de inclinarse ante la sombra. Son imágenes de atajos egoicos que todo caminante espiritual encuentra. Buscar poder sin propósito, visibilidad sin autenticidad, seguridad sin confianza. ¿Cómo distinguir la voz del ego disfrazada de anhelo? Jesús respondió citando la Escritura viva, es decir, recordando principios, no reglamentos petrificados. Nuestra brújula será la pregunta: ¿este paso expande la compasión, la verdad y la libertad, o las reduce? Si expande, procede. Si achica, abstente. Superado el desierto, emerge la vocación irrepetible. Cada célula del cuerpo humano cumple una tarea precisa. Del mismo modo, cada persona alberga un talento singular que el mundo espera. Negarlo genera enfermedades del alma.
Expresarlo produce salud comunitaria. La parábola de la lámpara lo deja claro. La luz puesta bajo un cajón se apaga, la luz en lo alto ilumina a todos. Tu don quizás sea programar, sanar, cuidar, narrar, investigar o componer. Cuando lo ofreces sin soberbia ni timidez, te conviertes en un faro que orienta a otros navegantes. Conforme la vida se sintoniza con esta vocación, aflora el fruto más codiciado, la paz que transciende el entendimiento. No es ausencia de desafíos, sino certeza de que cada desafío es materia prima para mayor maestría. Comunidades formadas por individuos en paz generan culturas regenerativas. Se han visto barrios que renacen cuando un puñado de vecinos practica escucha profunda. Escuelas que desarman la violencia integrando meditación y resolución de conflictos. Hospitales donde la tasa de recuperación mejora porque el personal cultiva compasión activa. Son destellos del reino interior haciéndose visible. Para que esta paz perdure, Jesús instituyó un gesto revolucionario: la mesa compartida. Partir el pan en igualdad desmonta jerarquías y teje alianzas improbables. En tiempos de hiperconexión digital y soledad epidémica, cocinar juntos, apagar pantallas y narrar historias libera oxitocina, hormona de la confianza. Esa química social sostiene proyectos audaces, bancos de tiempo, cooperativas energéticas, redes de microcréditos solidarios. La Eucaristía, en su sentido profundo, es la economía del cuidado puesta en marcha. Aún así, el maestro alertó sobre un enemigo sutil: la saturación de palabras sin acción. Denunció a quienes atan cargas pesadas y no las mueven ni con un dedo. Hoy podríamos hablar de infoxicación. La cura es la praxis. Tomar un principio, por ejemplo, el perdón, y experimentarlo con una persona concreta. Medir el impacto en tu cuerpo, tus relaciones y tu entorno. Ajustar y compartir la lección. Convertir un me gusta en una hora de voluntariado, un tuit en un microproyecto de barrio. La coherencia macro comienza con microactos repetidos. A medida que más personas viven este proceso, surge un fenómeno que algunos místicos llamaron resonancia crística. No es esoterismo. La neurociencia muestra que la empatía sincera sincroniza ondas cerebrales y libera neurotransmisores de cooperación. Cuando grupos enteros vibran en compasión activa, emergen soluciones que ningún experto imaginó solo. Así, el milagro colectivo se convierte en estadística. Disminuyen los índices de violencia, mejora la salud mental, aparecen economías circulares que regeneran la tierra, y todo culmina en un ingrediente inesperado: la celebración. Jesús aceptaba invitaciones a bodas, multiplicaba vino, narraba parábolas chispeantes. Sabía que la alegría es combustible espiritual. Tras cada jornada de servicio, bailar, cantar, reír y agradecer sellan la energía transformadora y la hacen sostenible. La ciudad mística del Apocalipsis no tiene templo, porque la vida entera se convierte en liturgia. Esa es la visión final: que oficinas, calles y escuelas sean prolongación de la mesa sagrada, que cada respiración recuerde el reino interior, manifestándose como justicia, belleza y júbilo compartido. Llegados a este punto, comprendemos que seguir a Jesús no consiste en copiar gestos históricos ni recitar fórmulas. Implica traducir su conciencia a los lenguajes de hoy, codificar algoritmos éticos, legislar con misericordia, investigar biotecnología con reverencia a la vida. Cada generación versione el Evangelio secreto en su propio dialecto cultural y tecnológico. La nuestra está llamada a programarlo en clave de colaboración planetaria. Pero ninguna traducción será auténtica sin la brújula del amor. En esto reconocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Amar no es emoción efímera, es decisión diaria que reeduca los reflejos. Amor es responder al odio con firmeza compasiva. Transformar rivalidad en proyecto común. Convertir privilegio en trampolín para elevar a otros. El amor es la economía del dar que, paradójicamente, siempre recibe lo esencial porque vive en abundancia interior.
Quizá ahora sientas que el texto te extiende la misma invitación que Jesús pronunció en el camino de Galilea: ven y ve. No hay guión prediseñado. La aventura comienza con un sí en tu corazón. Cierra los ojos unos segundos. Percibe tu respiración. Cada inhalación trae posibilidades. Cada exhalación libera sombras. Imagina que la chispa divina en tu pecho irradia y conecta con miles de luces humanas, formando una constelación sobre la tierra. Decide un gesto concreto para hoy. Una llamada de reconciliación, 10 minutos de gratitud consciente, un prototipo de proyecto solidario. Ese gesto es tu amén, tu hágase personal. Mañana habrá otro paso, y pasado mañana otro. Algunos días serán victoria, otros puro aprendizaje. Pero cada amanecer notarás tu corazón más ligero y tu mente más clara. Cuando mires atrás, descubrirás que los secretos de Jesús dejaron de ser rumor antiguo. Se convirtieron en historia viva escrita con tus propias acciones. Porque la llave siempre estuvo en tus manos. Porque el reino siempre latió en tu interior. Y porque el Maestro eternamente confía en que abrirás la puerta y dejarás pasar la luz. El viaje no termina con la paz personal ni con el servicio desinteresado. La llama interior que Jesús encendió en cada discípulo aspira a convertirse en un incendio de transformación colectiva. El Maestro dejó pistas suficientes para comprender que el reino no debía quedar confinado al ámbito privado del corazón, sino desplegarse como una cultura nueva que regenere las estructuras, sane la tierra y restaure la dignidad de los pueblos. Ese es el tramo final del sendero. Trasladar la vibración interna a sistemas visibles, tangibles y permanentes.